La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Muy buenas, señores, qué grato poder acompañarles en este trayecto en el día de hoy con este programa, ya sea a través de podcast o a través de este espacio que sale pues ahora mismo en Vida FM 8 de la noche. Es hora de educarnos en valores, gracias, a la Vicaría Episcopal de Educación, como muy bien pues dice nuestra presentación. Yo soy Francisco Lora, conocido como Frank Lora también. Feliz, de verdad que sí, por una vez más poder compartir con ustedes este espacio que yo sé que agrega mucho valor, un contenido de mucho crecimiento para toda la familia. Como siempre, viene acompañado de mi queridísimo amigo productor de este espacio, Jonathan Rodríguez. Muy buenas noches, querido Fran. Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan como cada semana. Realmente, como siempre reiteramos, nosotros nos sentimos felices de poder compartir cada semana con ustedes, de poder llegar a cada uno de sus hogares, de sus vehículos, de sus celulares, dispositivos móviles, porque nosotros siempre estamos pensando en generar un contenido que sea de su agrado y que sea también de nivel educativo, que les ayude a cada día a poder crecer y nos ayude a nosotros también a crecer como personas, porque nosotros también aprendemos bastante cada vez que entregamos este programa. Así es, y el tema de hoy es muy interesante, yo sé que va a ser de mucho bien, es acerca de los nuevos medios de comunicación, oportunidades, amenazas para la información veraz. Fíjense que nosotros estamos ahora mismo invadidos, por los medios de comunicación. Hoy en día cualquiera que tenga un celular muy inteligente tiene acceso inmediato a la información. Ahora, que esa información sea veraz o sea falaz, entonces es de nosotros pues esa decisión o esa realidad, porque hay cosas, o hay acciones que debemos hacer para enfrentarnos a esta realidad donde tenemos que ser capaces de conocer la veracidad de esa información para poder compartirla. A veces lo hacemos por emoción, compartimos algo que no es real, que no es veraz por emoción. A veces emprendemos pues algún proyecto comunicacional empíricamente, sin los conocimientos vastos. Y hoy queremos pues tocar este tema que es muy actualizado y muy importante. Pero antes de profundizar en ello, vamos a ponernos en las manos de Dios. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, hoy nos queremos presentar ante ti, no para pedirte algo, sino más bien para darte gracias, porque tú eres un Dios bueno y bondadoso. Nos regalaste la vida, nos has dado talentos y virtudes. Día tras día llenas nuestra vida de una hermosa bendición. Señor, hoy queremos darte gracias porque nos has dado un cuerpo, porque nos has dado el agua para nosotros poder hidratarnos, los alimentos, la ropa que vestimos y todo lo que tú nos das. Gracias por los seres queridos, por mis amigos, por mis vecinos, por mis compañeros de trabajo. Y también te doy gracias
te damos gracias por nuestros enemigos, por aquellas personas a las que nosotros debiéramos querer más. Señor, haz que podamos tener siempre un detalle que nos haga partícipes de tu amor, que nos llene de tu gracia, que participemos de ese amor que eres tú, Señor. Ayúdanos también a ser personas veraces, a ser personas que busquen y tengan siempre en su mente la verdad, a pesar de las consecuencias. A ti te lo pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Y ahora las noticias. La vida de Rosa Pecagnella Capuzzo, de 28 años, no ha sido fácil desde su llegada al mundo. La joven criminóloga ha tenido que enfrentar una serie de obstáculos debido a la osteogénesis imperfecta, trastorno genético en que los huesos se fracturan con facilidad que le dificulta su motricidad. Sin embargo, esta condición no ha impedido que la joven alcance metas que a personas en plenas facultades les son complicadas alcanzar. Capuzzo a corta edad ya cuenta con una licenciatura en Derecho y una maestría en Criminología. Este último título le fue otorgado el pasado sábado en la 75ª graduación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Para llegar donde está, la hoy experta en criminología recorrió un férreo camino cargado de barreras que por momentos le quitaron motivación, pero su fuerza de voluntad y disciplina no la dejaron desistir en la búsqueda de su sueño. La historia de Pecagnella Capuzzo inicia en 1995, cuando nació. A partir de esa fecha hasta ahora se ha mantenido batallando con la osteogénesis imperfecta, trastorno que la ha llevado al quirófano en más de 10 ocasiones por fracturas óseas en varias partes de su cuerpo. A pesar de su fragilidad en los huesos, la oriunda de Gascue, sector de esta capital, no se detuvo y luego de muchos rechazos en centros educativos fue acogida a los 7 años en el Colegio Hermanas Carmelitas, donde terminó sus estudios primarios y secundarios. En mis inicios, las escuelas no nos aceptaban por la condición, bajo el alegato de que no sabían cómo nos iban a tratar, hasta que encontramos una escuela privada que sí nos aceptaron, y ahí yo pude terminar mis estudios, porque de lo contrario no habría podido estudiar. Durante sus estudios sufrió una serie de fracturas que ralentizaron la culminación del bachillerato. En ese proceso a mí me tuvieron que operar más de 10 veces, intervenciones que ralentizaron mi proceso, pero gracias a mi madre, padre y familia, que son excepcionales, me costearon todo y pude sobrepasar los quebrantos y terminar mi bachillerato, manifestó la joven. En esa parte de su vida, tanto ella y su hermano, quien también padece del mismo trastorno, empezaron a ver la vida con otra perspectiva que les ayudó a lidiar con todo tipo de personas. Ya con edad más madura y concluido el bachillerato, ella decide inscribirse en Pucamaima a cursar su carrera, ya que es una academia que aporta a la formación con alto grado de inclusión. Hasta aquí las noticias. Estás escuchando Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Estás escuchando Educando en Valores. Y como comentábamos al inicio del programa, nosotros hoy vamos a tratar sobre estos nuevos medios de comunicación, oportunidades, amenazas para la información veraz. En la era digital, los nuevos medios de comunicación han transformado
la forma en que accedemos a la información. Definitivamente, este nuevo modo de operar de los medios de comunicación han transformado y han revolucionado la forma como se hace comunicación y cómo se lleva la información. Sin embargo, con estas innovaciones surgen preguntas importantes sobre la veracidad, lo veraz, lo verídico, lo real de lo que comunicamos en línea. Algunos ejemplos de nuevos medios de comunicación son, como ya ultra conocidas, las redes sociales, también los blogs, los vlogs, los sitios web, los podcasts, los mismos videojuegos, etc. Estos medios ofrecen nuevas oportunidades para ofrecer datos confiables como la diversidad de fuentes, la inmediatez, la personalización, la movilidad y la retroalimentación. Sin embargo, también plantean algunas amenazas, que es la que nosotros hoy queremos ponerlos a ustedes en alerta, como la desinformación, la manipulación, la polarización, la fragmentación y la pérdida de calidad. Hoy exploraremos las oportunidades y amenazas que los nuevos medios representan para la información fidedigna y cómo impactan en nuestra interacción sociocultural, así como ofrecerles algunas recomendaciones también para ser consumidores y creadores responsables de información en el entorno digital. Me permiten entonces presentarles a nuestra invitada de este día, que es Nazaret Espinal. Es periodista, trabaja actualmente para el Banco de Reservas en el área de comunicación y es para nosotros un inmenso placer tenerle aquí en este espacio Educando en Valores. Hola Fran, gracias por la invitación. Bienvenida Nazaret, qué bueno que estás aquí con nosotros en este tema tan interesante como es el de la comunicación. Gracias a ti también, Jonathan. Gracias a los dos por haberme invitado. Y bueno, vamos a compartir sobre si hay algo que me apasiona es la comunicación luego de Jesucristo. Yo siempre he dicho que mi gran pasión es el periodismo, es la comunicación. Así que un placer para mí poder compartir esto poquito que sé, esta gran pasión con ustedes y con todos los que nos van a escuchar. Yo sé que hay mucha gente que tiene un concepto de los medios de comunicación. Existen incluso hasta definiciones, pero ahora con los nuevos medios de comunicación, ¿a qué podemos llamarle nuevos medios de comunicación y cómo podemos diferenciar cuál es la diferencia, cómo se diferencian de los medios tradicionales? Empecemos como del de atrás para adelante. Bueno, Frank iba hablando un poco de lo que son los nuevos medios y las palabras claves están en lo que precede al tema de medios. Se habla de nuevos medios, medios tradicionales. Entonces, la palabra tradición y la palabra novedad es lo que nos va a permitir identificar a qué medio nos estamos refiriendo. Entonces, digamos que a partir del año 2000, quizá un poquito más, un poquito menos, que comienza como el tema de las computadoras, el internet, pues con esas novedades tecnológicas con esas nuevas tecnologías llegan nuevas formas de comunicarnos y por tanto se comienzan a establecer nuevos medios de comunicación. Al final el tema de medio, lo que pasa es que uno, desde la estructura en la que uno venía formándose respecto a medios de comunicación, uno pensaba en grandes plataformas, grandes televisoras, periódicos, radios, ¿no? Pero al final el medio es el canal por el cual yo puedo comunicarme. El micrófono es un medio de comunicación, es algo que amplifica mi voz, pero permite que otras personas me puedan escuchar, o sea que también es un medio de comunicación. Entonces, los nuevos medios son esos nuevos canales, esas nuevas plataformas que permiten que alguien diga algo y que no necesariamente todo lo que dice es información, pero se supone que, digamos que Fran mencionaba al principio las redes sociales, eso. Los blogs, los vlogs con V, ¿verdad? Que son los que se transmiten a través de YouTube. Los podcasts son nuevos canales, nuevos medios de comunicación, no necesariamente, vuelvo y repito, medios de información, por las tecnologías que utilizan y por eso son nuevos, ¿no? Esa es la diferencia. Los tradicionales, que son los que uno viene escuchando desde hace más de un siglo.
los periódicos, que al principio eran una hojita. De hecho, el periódico más viejo que tenemos aquí en el país, que es el Listín Diario, utilizaba una máquina enorme que lo que tiraba era una hojita, menos de 8,5 por 11, un poquito más pequeña, o sea, no siquiera tamaño, lo que se dice letra, como el letter, pero no me acuerdo cómo. El estándar de 8,5 por 11, no, la hoja de maquinilla que uno conoce normal. Es más pequeñito, incluso era como una especie de panfletito. Y eso era, en ese momento, que daba una información muy precisita, y eso era el medio de comunicación. Eso fue lo que informó. Eso fue lo que se tiene aquí recogido como una de las primeras formas de información. Pero eso era, entonces, radio, televisión y periódico, que se conoce como prensa, ¿no? Eso eran los medios tradicionales, porque vienen, como su nombre lo dice, de la tradición, lo que conocemos de ya hace cierto tiempo y que se han quedado establecidos y por tanto son tradicionales, pero igual medios todos. Bien, Nazaret. Y a ver, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que ofrecen los nuevos medios de comunicación para la sociedad y la cultura? ¿Cuáles son esas cosas que podemos decir que nos hacen bien, pero igual juegan en nuestra contra? Esa pregunta es muy retadora, te lo digo como periodista, porque los medios necesitan siempre actualizarse, pero en ese afán de actualidad se pueden cometer muchos errores, que es lo que viene sucediendo. La ventaja es que el alcance. Hablábamos ahorita de las diferencias de los tradicionales con los nuevos medios, y es el tema de la tecnología. O sea, la tecnología vino a ayudar incluso a los medios tradicionales, aunque se crearan nuevos, pero también los medios tradicionales se han anclado de esas nuevas tecnologías para poder potencializarse como medios de comunicación. Entonces, ha sido una gran ventaja porque nos podemos enterar con mayor rapidez en los medios de comunicación de cualquier cosa que esté sucediendo en cualquier parte del mundo. Antes se tenía que esperar que mandaran un telegrama o qué sé yo, una llamada. O sea, era mucho más difícil de confirmarse o de saber si un hecho, pero ahora, como estamos muy comunicados, y digamos que por eso yo decía ahorita que no necesariamente tiene que ser el hecho de que tú estés comunicando algo, estés informando. Podemos estar muy bien comunicados, pero ahí no necesariamente tiene que haber, en todo caso, información o información de calidad. Ahí es donde viene la desventaja. O sea, me voy con la ventaja. La ventaja es, por ejemplo, el tema del alcance, el tema de la rapidez, el tema de que puedo saber en menos tiempo algo que está sucediendo en cualquier otro lugar del mundo sin importar. O sea, tenemos eso como una gran ventaja. Y eso lo han aportado sobre todo esos entrecomillados nuevos medios de comunicación. Esas nuevas plataformas de información como los blogs le permiten a la gente expresarse, le permiten a las personas opinar. Antes, por ejemplo, todavía existen las columnas de opinión, pero para tú poder escribir en una columna, tener una columna de opinión en un periódico, tú tenías que ser una personalidad. O sea, no cualquier persona escribe en un periódico como columnista. Yo recuerdo que cuando yo empezaba en los medios, a mí siempre me preguntaban, ay, ¿cómo se llama tu columna? Y yo siempre le decía, no, es que yo soy una simple periodista. O sea, yo lo que hago es decir, investigar y publicar sobre eso. Pero se supone que el periodista auténticamente no da una opinión sobre un hecho. Tú informas sobre el hecho. Obviamente, la objetividad como tal no existe, porque yo tengo sentimientos, yo tengo creencias, yo tengo inclinaciones, y eso va de alguna manera a permear lo que yo informo. Pero yo trato lo más posible que eso no se dé. No sucede así en las columnas de información. O sea, en la columna, como su nombre lo dice, son columnas de opinión, y tú puedes ahí expresar lo que tú quieras. No necesariamente el medio tiene que estar de acuerdo contigo. Pero cuando llegan estos nuevos medios de comunicación, yo tengo 2 blogs, por ejemplo, y yo los tuve concomitantemente estando trabajando en medios de comunicación, y ahí yo podía expresarme sobre cualquier hecho, suceso que estuviera sucediendo en
perdón la redundancia, pero que estuviera ocurriendo en ese momento. Y no necesariamente eso yo lo podía hacer aunque trabajaba en un medio de comunicación, no sé si me doy a entender. Entonces eso es una gran ventaja también, y lo fue para muchos periodistas que comenzaron a poder expresar a través de esos diferentes canales sus opiniones y de alguna manera no tener así algún problema con el medio en el que trabajaban. Y también el tema que era gratuito, o sea, nosotros no teníamos que pagar, todavía no se paga, salvo algunas plataformas, si tú quieres tener algunos... si quieres tener videos, si quieres agregar algunos otros recursos tecnológicos, pues bueno, tienes que pagar para eso, pero en ese momento era gratis y bueno, eso también se constituye en una ventaja. El tema de la reciprocidad, hay una comunicación más horizontal. Antes salían las cosas en los medios, y me voy sobre todo al tema de los periódicos, los noticiarios, tú tenías que esperar las 12 del mediodía para ver la primera edición de un noticiario, así enterarte de lo que había sucedido en la mañana y esperar o el periódico en la mañana que saliera, pero luego el periódico de la tarde. Recuerdo, por ejemplo, el periódico Última Hora, que ya no existe, el periódico El Nacional, que sí existe. Y así tú tenías que ir esperando. Está el tema del tiempo, una vez más, pero con la llegada también de estos nuevos de comunicación, entonces no teníamos que esperar a que esos medios establecidos nos dijeran qué era lo que estaba sucediendo, en este caso en el país. Ahora bien, aunque el mismo medio, como decía al principio, tradicional, se ha anclado o se ha valido de estas nuevas formas de comunicación, proyectan la inmediatez, pero lamentablemente ahí viene la desventaja. Por ese afán de comunicar y de ser el primero, se cometen muchos errores y se dan muchas desinformaciones por la prisa, ¿no? Por el afán de ser el primero, y entonces luego se desinforma, se dicen cosas que no son. A veces se ha dicho, por ejemplo, que alguien ha fallecido y no es así, la información no se confirma, pero ya salió en las redes y ya la gente lo consumió, lo compartió 700 veces y luego se crea como un tema de verdad. Poniéndole en el escenario de la iglesia, cuando el tema de Benedicto XVI, que estuvo muy enfermo, en varias ocasiones personas que por hacer la maldad y también por tema de morbo, compartió que Benedicto había fallecido y yo recuerdo que a mí, que soy una persona que ama mucho a Benedicto, por no sé cuántos chats me llegaron que murió. Y cuando yo tranquilamente, sosegada, entré a ver si lo confirmaba en un medio que fuera, digamos, a Rome Reports, que como que ahí es donde tú sabes que se da toda la noticia que viene de Roma, pues yo entré ahí y ahí no había nada. De hecho, al poco rato ellos desmentían eso. Entonces ahí, con calma, ¿verdad? Un poco triste, ¿verdad? Pero con calma, eso me lo han dado los años y también el mismo ejercicio de la profesión, de confirmar y ver la fuente, de dónde viene, quién lo dijo, cómo lo dijo, en qué condiciones, incluso hasta cómo lo escribió, si tiene falta o no tiene falta, muchas cosas que te pueden decir. Entonces también eso es una desventaja, que en medio de la rapidez desinformas, pero también mal informas, porque escribes mal, a veces escriben los nombres de manera errada y los nombres son noticias, los nombres tienen que estar bien escritos. Entonces, sí, hay cosas buenas, hay muchas luces, habría muchas más, pero luego el ser humano, nosotros los periodistas, en un afán que va mucho con el tema del ego y el tema del lucro, pues estamos quizá no bien utilizando lo que podría ser muy bueno para los medios de comunicación y para aportarle a la sociedad, y como decía la pregunta, ¿verdad? A la sociedad de la cultura. O sea, todo lo que nosotros somos, y los medios de comunicación son historiadores. O sea, yo como profesional hago historia cuando escribo una noticia, cuando hago un reportaje. Y eso queda para la posteridad. Pero ¿qué es lo que estamos escribiendo? ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Qué es lo que estamos informando? Entonces, ¿cuál es la historia que estamos escribiendo para las futuras generaciones? ¿Qué es lo que se va a quedar? Entonces, si no estamos observando incluso algo tan, ustedes dirán, como una tontería de un nombre. No. Un nombre es una noticia. Y si yo escribí Pedro Camaño y era Pedro Rodríguez, estoy desinformando. Y ya hay un bache que cuando la gente vaya a buscar y como no encontró
buscó Rodríguez y lo que aparecía era, qué sé yo, no aparecía nada, pues entonces la gente no va a poder vincular quién era Pedro Camacho. Entonces, por ahí va un poquito el tema de ventaja y desventaja. Habrá muchas más, ¿no? Pero para no extenderme mucho. Y en medio de este auge que tienen estos medios de comunicación emergentes, nuevos, ¿tú nos puedes mencionar algunos medios de comunicación y qué tipo de contenido ofrecen en esta diversidad que hemos estado conversando hasta el momento? Incluso de ellos, algunos de tipo católico. Digamos que entre los más nuevos está el mismo podcast. Y por su naturaleza, me voy a referir al caso del podcast, que también en muchos evangelizadores católicos lo están utilizando, porque el podcast tiene algo bueno, y es que tú lo puedes escuchar a la hora que tú quieras, en el momento que puedas. Lo puedes escuchar en la radio, en la radio no. Algunas personas lo pueden transmitir a través de la radio si tienen la facilidad, como una especie de programa de radio, pero se puede poner a través de YouTube, se puede poner en Spotify, en iTunes se puede escuchar también. O sea, tú lo puedes subir a diferentes plataformas digitales, ¿verdad? Y la gente lo puede reproducir en su carro, mientras va a la oficina, en un tapón, en cualquier momento. Tiene esa primera ventaja de que se puede escuchar a cualquier hora, de que por cualquier plataforma, o sea, hay muchísimas variadas. Y el contenido es, por lo general, a nivel de podcast, educativo. Yo tengo yo sigo unos cuantos, no muchos católicos, a nivel de podcast, que dan informaciones sobre temas. Por ejemplo, yo sigo a unos que son mujeres y hablan sobre la sexualidad como católico, ¿no? El tema de la castidad, de la sexualidad. Y ellas específicamente ellas se llama Amar Así, con Y, porque con las iniciales de cada una de las conductoras del programa. Y van mucho, ellas son como de la escuela de teología del cuerpo de San Juan Pablo II, y todos sus programas tienen esa línea: teología del cuerpo, educación sobre sexualidad, castidad, etc. Entonces, su contenido es eminentemente educativo sobre este tema. Entonces, cada quien, ¿verdad?, se va diversificando sobre algún tema en específico. Algunos utilizan podcast para hablar de temas litúrgicos, varios. Digamos que el contenido es, en cuanto a podcast, por la estructura que tiene, se presta mucho para el tema de la educación, aunque se haga a través de entrevistas o se lleve a un especialista para que hable sobre un tema X, etc. Los blogs ya se han ido un poquito desplazando, tristemente, para los que amamos escribir, como esta servidora. Yo amo escribir, es mi fuerte. Creo que siempre, cuando estuve en medios de comunicación durante más o menos 15, 16 años, escribir, trabajé periódico, pero lamentablemente, con esto de los nuevos, de las novedades, de la modernidad, se ha ido perdiendo el amor por la lectura. Entonces, eso quiere decir que los blogs van un poquito de caída, aunque se tengan recursos, que se le puede agregar un video, que tiene fotografía, pero es que la esencia del blog es el texto escrito, ¿no? El texto, porque si es texto, es escrito. Entonces, lamentablemente, igual los blogs, en el caso mío, no, y conozco unos cuantos más que no necesariamente tienen un carácter informativo, sino, digamos, narrativo, contar experiencias, peregrinaciones, si nos vamos específicamente al tema católico, para contar las experiencias en una peregrinación, en algún viaje, etc. Más que todo eso, hay mucha gente que ahora se está abocando con el tema de los viajes y utiliza los blogs y los vlogs con V
para que también se están utilizando muchísimo porque la gente está consumiendo mucho los videos y están como un poco el tema del día a día, de lo que hago, del viaje que hice. Nos estamos metiendo un poquito en esa dinámica. O sea, esos son los tipos de contenidos, digamos, educativos, temas de evangelización en sentido general, temas de viajes, que también los católicos lo utilizan por el tema de la peregrinación para contar una que otra experiencia, y digamos que también lúdico, un poco como un poco divertido en el sentido de lo que tú haces en el día a día, algo más informal, algo más para el tema de entretenimiento. Esos para mí son los más fuertes. También el YouTube, ¿no? Que permite que se puedan subir, por ejemplo, grabar un podcast en una habitacioncita, ¿verdad? Y lo puedes subir igual a YouTube y perfecto, o sea, también con la misma línea, ¿no? Yo creo que ahí está, claro. Más que todo, sobre todo tenemos el tema, en cuanto a nivel católico, hay una gran preocupación, quizá podamos observar una que otra cosa, pero se tiene un deseo de evangelizar y de alguna manera cuando evangelizamos también educamos. Excelente. Nazaret, como sabemos, esta ola de comunicación, y como creo que lo decíamos fuera del programa, que surge este deseo de hacer y crear, y empíricamente yo hago, que la verdad no está mal. No está mal que estos medios impulsen la creatividad de aquellas personas que quieren hacer un esfuerzo. Como yo leía en un libro que una persona le surgió la idea, escuchaba podcast, de hacerlo. Un día se juntó con un amigo y hoy en día es el número 1 en Apple Podcast. Creo que se llama Tim, ese podcaster. Pero la pregunta va dirigida a esas personas, o a ti, ¿ven? Pero con la idea dirigida a aquellos que quieren hacer un podcast. Que tampoco es tú sentarte a hablar porquería, sino hacer algo estructurado que pueda tener entonces, como bien tú has expuesto, un impacto informativo positivo, un impacto informativo, un impacto sociomental y sociocultural muy bueno también, hasta en el ámbito religioso. Pero ¿qué consejo tú le darías a alguien que quiere crear su propio podcast, que quiere crear sus videos y esto, y quizás no sabe cómo empezar y no quiere hacer algo que no prevalezca en el tiempo? ¿Qué consejo tú? Mira, Frank, lo más importante, lo primero, y voy a justificar mi respuesta como nos decían en el colegio, en la universidad, es muy importante que nos preguntemos por qué. ¿Por qué yo quiero hacer un podcast? ¿Para qué lo quiero hacer? Y yo aquí no voy a hacer distinción de, va a hablar la Nazaret periodista y no va a dejar a la Nazaret cristiana católica a un lado. Yo no puedo dejar la fe a un lado. Yo soy íntegra como ser humano, soy una mujer católica, profesional del periodismo. Y de ahí se derivarán otras cosas, ¿verdad? Hija, todavía no soy esposa ni madre. Pero yo no puedo, o sea, lo digo de antesala porque quizá alguna gente podrá escuchar y decir, pero que hable, que deje a un lado la fe. No puedo dejar a un lado la fe. Y digo esto, ¿por qué? Porque cuando vamos a hacer algo, como cristianos, o sea, o como ente social, tiene que haber un motivo, una razón que de alguna forma procure construir. Pero ¿qué pasa? Aquí se mete un poquito el tema psicológico. Y nosotros nos hemos dado cuenta con el auge de las redes sociales. La gente tiene muchas ganas de decir. Tiene muchas ganas de decir porque mientras dice, siente que es. O sea, la gente tiene muchas ganas de ser algo, de ser alguien. Y los medios nos han dicho por mucho tiempo, de hecho, los medios se le conocen como el cuarto poder. Los medios te dan, de alguna manera, poder. Y se los puedo decir con propiedad. Cuando tú llegas con un carnet que dice prensa, cuando la gente sabe que tú eres periodista, te abren las puertas. No por lo que tú eres, sino por lo que tú representas.
Inmediatamente Nazaret se quitó ese carnet en el año 2019. Mucha gente, si digamos el 90% de las personas que conozco bastante, de las que conocí de los medios, ya no se interesan por mí. Y está muy bien, ¿eh? Porque al fin de cuentas eran amigos de mi profesión y del carnet que tenía colgado en el cuello, no mío. Y gracias a Dios yo sabía, como persona sé, que lo que soy no es por mi profesión, sino porque soy hija de Dios. Yo tengo una dignidad que va más allá de la profesión que a mí me embiste. Porque lo que yo soy es hija de Dios. Y eso es lo que mi valía la tiene el precio que pagó Jesucristo en la cruz por mí. Y eso yo lo llevo donde quiera que voy. Estoy muy clara con eso. Entonces, yo como profesional del periodismo, como persona que trabajó en medios, sé y conozco que hay muchas personas que se enganchan a los medios de comunicación porque tienen una necesidad de ser y que el medio le aporte lo que en su corazón no hay. Y es que yo necesito ser. Y quiero que me escuchen y quiero decir algo porque necesito. Entonces, si usted se va a poner a abrir un podcast, que está muy bien, Fran decía que sí, al final, aquí somos libres, ¿no? Al final, el mismo Dios te creó y te creó en libertad. Pero ¿cómo usas tú tu libertad? ¿Qué vas a hacer con tu libertad? Entonces, si dices, bueno, quiero comunicar, quiero decir cosas, ¿de qué vas a hablar? ¿Pero por qué vas a hablar? ¿Para qué vas a hablar? Estamos, de hecho, y lo digo, vuelvo y tengo que decirlo, como aunque no trabajo ahora directamente en los medios, pero trabajo en una institución en la que también comunico, y créanme que se comunica mucho a nivel, sobre todo, interno de la institución. Se dice demasiado porque hay muchas, vuelvo y digo, insisto, hay demasiadas ganas de decir. Y la gente le está costando hacer silencio. Pero yo les digo, ¿acaso lo que voy a decir es distinto? ¿Acaso lo que voy a decir informa, educa, tiene algún aporte especial? Y vuelvo y digo, si tú lo quieres hacer porque lo quieres hacer, amén de mariposas, lo puedes hacer en tu libertad. Pero para que se sostenga, necesita tener una raíz. Necesita tener unos buenos cimientos para que se pueda sostener. Y bueno, a veces no, a veces, y no lo digo en el campo católico necesariamente o cristiano, hay muchas cosas por ahí que se hacen populares que no necesariamente son educativas, ¿no? Que no edifican, y en el caso nuestro, que no evangelizan. Porque cada día nos está gustando más la trivialidad. Porque entonces aquí viene el problema. Queremos hacer algo, pero no necesariamente queremos hacerlo con profundidad. Yo estuve en la universidad muchos años y la mayor universidad de todas es el mismo medio de comunicación. Tú te haces periodista en la calle, pero luego hay mucha gente que no quiere tomarse todo ese tiempo de la universidad o del tiempo de trabajo y del mismo tiempo que tú tienes que leer constantemente. Yo soy una persona que lee bastante. Hay gente que no quiere esforzarse para nada, pero luego quiere salir a hacer cosas y quieren que las cosas le funcionen. Pero ¿con qué esfuerzo? ¿Te estás formando? ¿Te estás educando? O sea, ¿de qué quieres hablar? Ok, quiero hablar de, bueno, digamos un tema, no sé. ¿Qué sé yo? Quiero hablar de dulces. Pero a mí no me gustan los dulces. Pero los dulces están de moda. Y bueno, o sea, es como... Yo creo que sí, yo soy una gente muy profunda, digámoslo así, pero es porque creo que estamos viviendo en una sociedad cada vez más trivial y con poca profundidad. Estamos viviendo lo que le dicen la época de la posverdad, donde importa más apelar al sentimiento, apelar a esas cuestiones como de verdad, que no son necesariamente... cosas que se pueden evidenciar o comprobar, sino te sentiste bien o no te sentiste bien, y eso está, bueno, de hecho acarreando que surjan en estos medios de comunicación muchas cosas que nos están haciendo mucho daño. Entonces yo, Fran, honestamente ahí es un tema muy profundo para mí, que de alguna forma me duele porque yo lo sufro bastante. Yo no creo en el hacer por hacer.
Yo no creo en eso, honestamente. Pero vuelvo y digo, eso lo digo desde la Nazaret como profesional, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo. Pero si el que lo quiere hacer, bueno, adelante. Tú dirás, bueno, buscarte, prepararte, digamos que si puedes tomar clases de locución, toma clases de locución, investiga sobre lo que es un podcast, cómo se hace, porque eso no es tan fácil, hay que buscar un programa para grabar, saber de edición, tener buscar tu tema del que tú quieres hablar, ver si hay especialistas en el área que te pueden hablar o vas a ser tú que lo vas a hacer, o sea, sentarte luego, si ya te decidiste o lo que sea, pues ver los recursos que tienes, buscarte un micrófono, todo lo técnico, pero sin lo intelectual o sea, si dejamos a un lado eso que es lo que al final nosotros tenemos que procurar, pues entonces, bueno, muy bueno técnicamente, pero luego, ¿qué tú estás dejando con eso? O sea, yo ahí sí, si el que quiera hacerlo, bueno, adelante, ¿no? Pero la pregunta es, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Buenísima respuesta, muy contundente. Exacto. No, y para todo en la vida tiene que existir un sentido, un porqué de las cosas, porque al momento que nosotros vamos a hacer algo, viene una reacción, como dice el principio lógico, a toda acción una reacción. Y puede ser que se quede también inerte, que no reciba ninguna reacción. Exacto. Dado que se pierda en lo que se está haciendo por no tener ninguna relevancia. Pero incluso esa inercia es una reacción. Y podemos entonces englobar todo esto en que, bueno, esta necesidad de hablar, de comunicar, vemos también en medios como por ejemplo YouTube, donde mucha gente se va enganchando a ser youtuber. Ahora TikTok también, mucha gente está en TikTok metido ahí haciendo videitos. Hay personas que poco a poco se ha ido ganando un nombre, una fama, pero esto dura poco porque también, vamos a decir, las ideas no son infinitas y hasta la gente más creativa del mundo ha tenido sus momentos de baches. Y lamentablemente pues entramos también en esos momentos y solamente con la calidad de saber reinventarnos lo que puede pues llevar un proyecto a futuro. Como te he dicho, por ejemplo, los medios de comunicación que llamamos tradicionales se han metido de lleno en todo esto de las nuevas tendencias, los nuevos medios de comunicación. Pero todavía hay cosas que se encuentran, a pesar del cambio de las plataformas, todavía se encuentran en todos estos medios y lo podemos encontrar específicamente en aquellos que son serios o también en los que no, pero lo hacen de una manera inconsciente, que es sobre lo que son las notas informativas y que nosotros hemos escuchado mucho hablar sobre esto en el entorno periodístico. Y tú nos podías entonces decir qué es una nota informativa y cuáles son sus características. Como su nombre lo indica, una nota es eso mismo, ¿verdad? A mí me gusta mucho descuartizar las oraciones para que se puedan entender, ¿no? Informativo es que está informando, está diciendo algo, y cuando tú informas, por lo general dices algo que el otro puede desconocer. Entonces, una nota informativa es un documento, una nota, ¿verdad?, que me está diciendo algo que yo desconozco. Bien, entonces, como yo estoy informando, y yo no sé, Jonathan, si podríamos meternos, porque una nota informativa es, de alguna manera, yo puedo estar informando y eso no necesariamente es una noticia. Pero bueno, me voy a suscribir a tu pregunta. Quédate en la parte de información. me quedo en la parte de información, ¿verdad? Ok. Su nombre lo dice, un documento, ¿verdad?, que se escribe, que puede publicarse, evidentemente, y que me está diciendo algo que yo puedo desconocer. Yo creo que ya ahí tiene características. Informa porque me está diciendo algo que yo desconocía.
y su estructura es esa. Hay unas características que van con el tema de la noticia, que ahí cuando lo abordemos quizá entonces amplío un poquito más. Hay unas estructuras que están, que no se repiten, son otra cosa, pero que están, con las cuales se toma en cuenta para escribir esa nota. Su característica es, yo creo que yo me quedaría con eso, que su característica es que informa, o sea, que me dice cosas que yo desconozco y que me dice quién, o sea, qué es la información, o sea, qué es lo que me está informando. Me da un plano sobre persona, hecho, lugar, impacto. Esa es la característica, que me va a decir cosas sobre alguien o sobre algo en un contexto, en un lugar, incluso a una hora, y que eso me va a permitir a mí hacerme una idea, porque a fin de cuentas yo no estaba ahí para verlo, ¿verdad? Una idea de eso que se me está contando sobre ese alguien o ese algo, ¿verdad? Que sucedió, porque si me está informando es porque sucedió, simplemente que yo no tuve acceso a eso y tú me lo estás diciendo. Alguien o algo, ¿por qué pasó? ¿En qué momento pasó? ¿Dónde pasó? Y cómo eso puede repercutirme a mí en mi vida, o como en mi vida particular, que podría ser, o como ciudadano que pertenece, ¿verdad?, a un país determinado. Muy bien. Bueno, realmente esto de las noticias tiene su tanto de arte, ¿no? También, como tú expresabas ahorita, te apasiona el tema de la escritura. Y bueno, para escribir y tener un buen pincel, un buen lápiz, hay que saber, ¿no?, también unas que otras técnicas en cuanto a la comunicación escrita. Ahora, para llevar esa comunicación a la veracidad sin tener un interés de por medio, tenemos que también ser artistas de la verdad. Porque, como todos sabemos, y como tú decías ahorita, tú tenías un carnet de prensa y mucha gente te caía atrás, pero por el carnet de prensa. Ser el interés, ¿no? Pero cuando tú entras en una etapa en tu vida, o cuando entras ya en una situación distinta que tienes que cambiar y quitarte eso, y se pone a un lado lo que es el interés, ¿no?, de una que otra empresa o medio de comunicación, perdón, la verdad se hace un poquito más clara, más clara. Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir qué es esto de una noticia veraz? Sabemos que una noticia es la respuesta de 5 preguntas: qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Pero, ¿qué otras características también tiene una noticia veraz, Nazaret? Tú has tocado una tecla que yo no sabía, que yo creo que tú no sabías o no sé, o sea, pero es algo que nunca nadie de fuera lo había planteado, y es que desde fuera, o sea, yo ahora que no estoy en los medios, puedo ver con mucho mayor claridad la verdad. Qué ironía, Fran, pero es así. Porque, y me permito hacer este paréntesis para ustedes y para el público que lo puede quizás saber, porque salvo estar ahí adentro uno no lo puede conocer. Uno se parcializa mucho. Porque miren, uno tiene tanto afán porque uno se cree realmente como el Quijote de la verdad, como el caballero de la verdad, o en este caso la dama de la verdad. Los periodistas tenemos como algunos nos sentimos como muy comprometidos, ¿no? Pero en ese afán, en esa pasión, nos impedimos, como yo les decía, hacer ese tiempo como el mar cuando se aleja antes del tsunami, de alejarnos para poder tener un panorama
más abierto y poder entonces juzgar mejor, y no le tengan miedo a la palabra juzgar, que no es mala. Juzgar mejor lo que está pasando. Juzgar es decir con un criterio algo, si es bueno o malo, lo que sea, ¿no? Entonces no tenemos que tener miedo, ay, que no se puede juzgar, sobre todo en el tema de la iglesia. Lo que hay es que ser justo cuando se juzgue, que es otra cosa. Porque tenemos miedo, por ejemplo, el periodista, hacer notas, por ejemplo, críticas, pero sí, hay que decir la verdad, hay que decirla. Entonces, mira, Fran, es más fácil de lo que pensamos. Si es noticia, tiene que ser verdad. Si es noticia, tiene que ser veraz. Tiene que ser verdad. Si no, no es noticia. Punto. Punto. Si no es noticia, o sea, para que o sea, es lo que no sucede, ¿verdad? Pero es que si es noticia es porque es verdad. Lamentablemente en la sociedad en la que vivimos, todo lo ponemos en tela de juicio. Porque hay intereses de por medio, porque hay mala formación, porque hay hambre de reconocimiento. Entonces, pues cualquier cosa puede ser una noticia. Y no es así. Porque la principal característica es que tiene que ser verdad, Fran. Es que tiene que ser verdad, Jonathan. Tiene que ser verdad. Tiene que ser verdad. Pero entonces, ¿qué es la verdad? Entonces ahí es donde, verdad, como dice mi mamá, la pregunta. Ahí es que la puerca retuerce el rabo. Mucha gente que lo va a escuchar va a entender esa frase, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y nosotros como cristianos católicos sabemos que hay una verdad. No es que hay muchas verdades, ¿eh? Nosotros sabemos que Jesucristo es la verdad. Y luego de ahí, ¿verdad? Cuando un hecho sucede, y sucedió y tuvo un accidente a las 10 de la mañana, eso que tú decías de la respuesta de las preguntas, que lo dije cuando Jonathan me preguntaba sobre la nota informativa, porque es que van de la mano. Van de la mano. Yo respeto el formato, ¿verdad? Pero van de la mano. Entonces, la noticia responde esa pirámide invertida que se puede hacer en un párrafo. Y yo te puedo decir qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, cuándo pasó. Si ese se va a decir el protagonista, si es una persona de cierta relevancia a nivel social, digamos el presidente de la República, pues yo empiezo con el presidente de la República. Y si fue un hecho a un Juan de los Palotes, que en términos sociales, no estamos diciendo en términos humanos, todos somos iguales en valores, pero a nivel social hay jerarquías, y eso lo sabemos, ¿no? Entonces, si le sucede al presidente, no es lo mismo que me suceda a mí, que soy una Juana de los Palotes. Entonces, una ciudadana, hubo un accidente en la autopista de San Isidro donde una ciudadana tuvo bla, bla, bla. Entonces empieza con el hecho, porque la ciudadana, en este caso, aunque es importante, no es una personalidad. Y eso es una característica, ¿no? Entonces, la noticia, su característica principal es que sea verdad. Bueno, entonces, Nazaret, excúsame, pero ya el tiempo se nos terminó. Lamentablemente pasa rapidísimo esto. Y tenemos que hacerte la invitación a poder continuar con este tema. Vamos a tener que comprometerte a continuar con este tema porque todavía nos quedan muchos puntos y me encanta que tú seas tan crítica y analítica a profundidad con estos temas, porque no se tratan a veces en los medios de comunicación, pero se tratan muy superficial. No se le da lo mejor la seriedad que amerita, y con personas que son tan apasionadas de esta profesión como tú, pues podemos encontrar una reflexión, digamos que sincera y también veraz sobre lo que está ocurriendo. Y como tú dices, bueno, la verdad, aunque mucha gente quiere pintarla de relativa, no tiene nada relativo, hay una sola verdad. Y muchas veces lo queremos hacer pensar así porque nos conviene. Así que te damos las gracias por acompañarnos en este programa. Queda abierta la invitación para una próxima no muy lejana. Vamos a ver si lo más pronto posible podemos tenerte. A lo mejor antes que finalice, que llegue el mes de octubre, podemos ya tenerte por aquí de nuevo.
Y nada, reiterarte las gracias por esta sincera y también tan apasionante charla que hemos tenido en este programa. Gracias a ustedes, Jonathan, Frank. Frank sabe que lo quiero mucho y que para mí es un placer poder siempre compartir con él en un escenario. Y de verdad les pido disculpas porque yo soy una apasionada de este tema. Yo decía, ay Dios mío, estoy hablando mucho. No, de hecho, eso es lo que necesitamos, personas apasionadas en los temas. Así que si quieren una apasionada, sí. Muchas gracias. Yo aquí cuentan conmigo. Yo creo que seguimos con este mismo tema para la semana que viene, la verdad que sí. Bueno, pues un abrazote, muchas bendiciones y gracias por la sintonía. Será hasta una próxima. Bye bye. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.